Y cuando yo medito sobre esto, Alex, lo que has hecho, cada uno de nosotros, todo lo pasado, todo lo que yo siempre comparto con personas, si hubiera posible borrar 5 días de nuestra vida. Nosotros ahorita podemos pensar si este día nunca pasaba en mi vida. A lo mejor era algo grave en sus vidas, a lo mejor era algo muy emocional en sus vidas. A lo mejor era un daño que uno hizo y que nosotros nos acordamos claramente de ese día. Si fuera posible borrar ese día en lo que yo hice o lo que fue hecho a mí. Y Jesús dice, Tetelestai, pagado en su totalidad, yo lo tomé. Y dice aquí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado, Tetelestai, pagado en su totalidad. Alex, todo lo que tú hiciste, yo lo pagué. Lo pagó sobre la cruz. El propósito eterno de Dios es que nosotros podemos venir delante de Dios santo. Pero ¿cómo es posible nosotros siendo pecadores? ¿Cómo es posible yo venir delante de Dios, el Todopoderoso? Esta es la manera. Porque mi deuda fue pagada en su totalidad. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y Él dijo, consumado es, hijo. Consumado es, hija. Yo lo pagué en totalidad. No te preocupes de lo que pasó, de qué hiciste o qué fue hecho a ti. Es borrada. Había una transacción que pasó en la cruz. Mis pecados fue puesto sobre Cristo. La ira de Dios, lo que yo merecía, Él lo recibió. Algo pasó en la cruz. Mi deuda fue pagada. La ira de Dios que venía contra mí. Es como si Jesucristo dice, hija, hijo, ponte atrás de mí. Y Él recibió totalmente la ira de Dios para nosotros. Dice el Evangelio de Mateo 27, 51, siguiendo, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto, lo que nosotros sabemos por medio de la historia, por medio de todo lo que ellos saben de los judíos y el templo y el velo, es que tenía 4 pulgadas de anchura. Era de 15 a 15 pies, de 4 pulgadas de ancho. Y dice la palabra de Dios, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dios del cielo rasgó el velo. No fue el sumo sacerdote que él venía y entraba una vez al año para dar un sacrificio para los pecados. Escuchen, para los pecados del pueblo. Él entraba y le amarraban un mecate sobre su ancla, su pie. Porque si él entrara indignamente dando este sacrificio, él tenía campanas sobre la vestidura que él tenía. Y cuando ellos escuchaban que ya no se movían las campanitas, ya sabían que el sumo sacerdote entró no digno del sacrificio, no representando como sumo sacerdote delante de un Dios santo. Ellos no podían entrar, lo tenían que sacar. Pero aquí vemos que cuando Jesucristo murió, no era un hombre, un sumo sacerdote de aquí, de la tierra.
pero desde de arriba hasta abajo se rasgó, porque Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, entró y abrió para nosotros el lugar santísimo. Eso es lo que pasó. Abrió un camino nuevo para nosotros. Ya no hay un apartar de nosotros. Él abrió este velo por nosotros. No hay separación en Cristo Jesús. Cristo lo rasgó, este velo que tenía a un lado nosotros y la santidad de Dios, pero por medio de Dios fue abierto este camino. Dice Lucas 19:40 esto, dice Jesús respondiendo, dice, Él respondió, les dijo, os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. Si estos callarán, las piedras. Y vemos ese día que tembló la tierra, que se partieron las piedras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque si estos van a quedarse callados, las rocas van a alabar a Dios. Dice, y él respondió Jesús y les dijo, os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. Marcos 15:39 dice así, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expiado así, dijo verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y el centurión que estaba ahí viendo estas cosas y viendo cuando él expiró, cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Padre, viendo estas cosas y viendo todo lo que pasó, la oscuridad y el temblor, digo, realmente este es Hijo de Dios. Los cielos le dieron la honra. Y los que lo persiguían, calladitos, temblaban, mirando estas cosas que estaban pasando. Que ese hombre injustamente murió. Él siendo inocente, por nosotros culpables, murió. Este Cristo, Salvador nuestro, verdaderamente Él murió por la verdad. Nosotros sabemos, y aún nosotros pueden decir algo de nosotros, pero nosotros sabemos, eso es mentira. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. Eso es mentira. Y nosotros hasta la muerte, nosotros sabemos que esto es la verdad. Hagan lo que quieren, pero yo conozco la verdad. Y Jesucristo, la verdad, murió por la verdad, por nosotros. Dice también la palabra de Dios en Juan 12:32, dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Yo siendo levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesucristo dijo, si yo fuera levantado en la cruz, atraeré a todos así a mí. ¿Por qué? Porque solamente así entramos al cielo. Porque Él murió por mí. Todo mi pecado, todo lo que yo he hecho, me caigo a la cruz. Lo que Él hizo por usted, por eso estamos aquí. ¿Quién iba a morir por nosotros? ¿Quién iba a quitar nuestros pecados? ¿Quién nos iba a llamar a su familia? La promesa de la gloria. Y nosotros venimos a Él. Si el mundo supiera lo que nosotros tenemos, ellos vendrán también. Pero el enemigo está cegando sus ojos, está tapando sus oídos, está entreteniéndolos con otras cosas. Pero si supieran lo que nosotros tenemos, vendrán de los millones.
Dice Lucas 23, 48. Lucas 23, 48 dice, y la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo vinieron viendo lo que había acontecido, se volvieron, ¿qué? Golpeando el pecho. Porque vieron a un hombre inocente. Y ellos, dice la palabra de Dios, se fueron golpeando sus pechos. El terror del juicio de Dios, crucificando a un hombre inocente, la oscuridad, el terremoto, y Jesucristo expiando, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y ellos viendo esto y viendo todo esto, se golpearon el pecho. Aquí está el mal. La iniquidad dentro de mí, ¿cómo puede ser que yo tomé parte de la crucificación de Cristo, el Mesías? Hay nosotros. Señor, perdónanos. Señor, perdóname, pecador. Por eso moriste en la cruz, por mí. Y dice, todos los que estaban ahí viendo esto, se golpeaban el pecho. Hay un problema y es aquí. Mi corazón te niega. Mi corazón está lejos de ti. Y ellos están golpeando su pecho. Se detuvieron de la boca, pero la conciencia estaba gritando. Su conciencia estaba gritando. Sus bocas se quedaron callados, asombrados en todo lo que estaba pasando, asombrados en las palabras que Dios estaba diciendo en la cruz. Y la conciencia estaba gritando, ten misericordia de mí. Aquí hay un problema. Y se golpeaban el pecho. Así como un día nosotros lo hicimos. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Dice aquí que ellos estaban golpeando sus corazones. Hay un problema aquí. Hechos 2:36. ¿Se acuerdan que Pedro, hace 2 semanas estábamos hablando de Pedro y cómo ellos escucharon de Pedro y cómo ellos vinieron? Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí vemos que ellos están golpeando su pecho. Vemos un poquito más del detalle en cuando Pedro está predicando en Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertamente todos la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El 37 dice así, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en sus corazones y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Porque él les estaba explicando de lo que Cristo hizo por nosotros. Pedro estaba explicando, esto lo hizo por nosotros, él no lo merecía. Y en cuando pasó esto había un remordimiento en sus corazones. Una vez más ven problemas aquí. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepentidos. Da la vuelta a Dios. Y fueron bautizados. Esto vamos a ver un poquito más adelante. Dice el 49 de Lucas 23, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ellos estaban lejos, viendo la crucificación. ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían decir? Ellos eran incapaces de hacer algo, aún eran incapaces de entender esto. ¿Por qué tienes que morir?
Tú eres el Mesías, tú viniste a librarnos, tú viniste a salvarnos. Ellos estaban incapaces de entender esto, que Cristo murió. Ellos eran incapaces de hacer algo para defenderlo contra el poder de Roma. Y vieron de a lejos lo que estaba pasando. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Juan 19:31 dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ellos vinieron a Pilato y los tres estuvieron colgados en la cruz. Y ellos no querían que el día de la Pascua ellos estuvieron ahí. Como les expliqué la semana pasada, donde entraban y donde salían de Jerusalén, tenían que pasar por donde estaba Cristo. Venían visitantes a este día. Y ellos no querían que vieran a los tres colgados ahí, mucho más a Jesús. ¿Se acuerdan el letrero que decía en el hebreo, latín y griego? Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y ellos iban a venir, iban a ver a Jesús. Y cómo lo maltrataron, mucho más que los dos que estaban al lado de él. Con una corona de espinas, con una cortada en su costilla, bofeteado, mucho más que los demás. Y por seguro los que iban a venir iban a decir, ¿y este que dice aquí el letrero rey de los judíos? A ver, explícanos qué pasó aquí. Y habían de dar respuesta. Pero ellos no querían dar respuesta. Ellos no querían explicar lo que pasó a este llamado rey de los judíos. Y pidieron que se quebraran las piernas de los presos para que muriesen más pronto. Para que no pasen pena. Querían que le quebraran las piernas a estos. Juan 19:32 dice esto: vinieron pues los soldados y quebrando las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Esto es cruel. Este hombre ya está sufriendo. En la manera que ellos podían tomar un respiro es que se tenían que levantar. Y quebrando las piernas no podían levantarse. Y más rápido iban a morir. Pero hay un detalle que no sé si nosotros lo estamos captando. ¿Se acuerdan del que estaba al lado de Jesucristo y Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Hoy. Porque él dijo, Señor, y lo reconoció como Señor. Escuchen, por favor, escuchen. Este hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. Él clamó, Señor. Pero el otro no. Y vinieron los soldados y les quebraron las piernas a los dos. Escuchen, porque esto es muy importante. Porque también los cristianos mueren de cáncer. Para mí me imagino que es una de las muertes más terribles. Y los cristianos mueren igual como el no cristiano. Los romanos tenían un dicho, dice, los cristianos mueren diferente. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos esperanzas. La miseria y la angustia no es barrera para donde nosotros vamos. Vemos al cristiano que sufre, pero con esperanzas, porque esta vida es por un momento y en la presencia de Dios es por la eternidad. No vayamos a pensar que el cristiano, así como el que estaba aquí, que dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando pasó esto sobre él, con más dijo, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. La experiencia de un hombre como otro hombre, el cristiano, morimos igual, pero la única diferencia que es lo más importante es que nosotros morimos diferente, porque nosotros tenemos esperanzas para la eternidad estar con nuestro Señor. Dice también el 34, dice así, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Imagínense en esto. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Él estaba arriba en la cruz. Y el soldado vino con una lanza y se lo metió al costado. Cuando nosotros podemos imaginarnos la dirección que él estaba dando, era el corazón de Cristo. Voy a entrar en detalles de la muerte de nuestro Señor. Porque Él le metió la lanza, Él estando arriba. Él estaba dirigiéndolo al corazón de Cristo. O el pulmón, o el riñón, lo que sea, era muy de muerte la metida de la lanza. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Quiero llevarles a Génesis. ¿Se acuerdan de Adán? Y dice que un sueño profundo mandó Dios sobre Adán y le abrió el costado. Le abrió el costado. Y de ahí salió ¿quién? Eva. La hermosa esposa de Adán. La querida de Adán. En cuando pasó esto, Dios formó su iglesia. Nosotros, por toda la palabra de Dios nos enseña en las 10 vírgenes que vinieron esperando al esposo. Por todo en las revelaciones nos enseña que nosotros somos la novia de Cristo y un día vendrá por su novia. Pero en ese día, del costado, así como Adán, un gran sueño y durmió. Y Dios del costado sacó a su novia. Así Jesucristo, de su lado, de su corazón, nació la iglesia. Otra cosa en cuando nosotros vemos el nacimiento de la iglesia. Yo estuve ahí con mis hijos, mi hija, cuando nació. Y 2 cosas estaban presentes, todos lo sabemos. El agua y la sangre. Y una nueva criatura, una nueva vida.
De ahí salió, de sangre y de agua, la iglesia. Nosotros fuimos nacidos de nuevo por lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que pasó en ese día. Como he explicado, la sangre representa la justificación. Nosotros somos justificados. Él pagó el precio por nosotros. Por medio de su sangre nosotros fuimos lavados de nuestros pecados. Nosotros fuimos nacidos de nuevo por medio de la sangre que fue derramado por nosotros, nuestro pecado. Y después de la justificación, hace un año hablamos de esto, y después de la justificación viene ¿qué? La santificación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo de Dios, que fue representado aquí por medio de la agua, nos santifica. Nosotros fallamos aquí en esta tierra, pero viene el Espíritu Santo. Después de ir a la cruz una vez más, diariamente, lávame, Cristo. Manda el Espíritu Santo para santificar. Sin la justificación no hay santificación. Sin la sangre no hay la agua. Siempre están juntos. Aquí vemos la representación de la sangre que nos justifica y la agua que nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Nuestro Cristo nos justifica y el Espíritu Santo de Dios nos santifica. Amén. Marcos 15:42. Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, un día antes del día de reposo, José de Arimatea, Arimatea, miembro noble del concilio. Escuchen quién es este hombre. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró valientemente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. En otras versiones, en cuando él entró valientemente, dice, se llenó de valor. Quiero que nosotros como cristianos nos escuchemos esto, porque a veces nosotros tenemos temor. A lo mejor hay algunas veces que nosotros vamos y dicen, que te hiciste cristiano, y nos da pena, nos da vergüenza, nos escondemos. Pero dice que ese hombre se llenó de valor. Valientemente él tuvo el valor de entrar a Pilato. Vamos a ver por qué. Entró valientemente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesucristo. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Él pidió prueba, él pidió un testigo. Ya está muerto. Él pidió el centurión que venga y dijo, ya está muerto Jesús, porque se sorprendió que hubiese muerto ya. Y dijo el Pilato, y se sorprendió y le dijo, hubiese muerto. Y hicieron venir al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Y informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Vemos otra vez una prueba. Ves, cuando ellos le metieron la lanza a Jesucristo, era para estar seguro que ya estaba muerto. Ellos estaban seguros que este hombre era muerto y le metieron la lanza. Ahora está pidiendo el cuerpo. Y Pilato mismo da testimonio, y Pilato pide un testigo que confirme que Jesús está muerto.
Y ya que le están confirmando a Pilato que está muerto, le entregan el cuerpo a José de Arimatea. Dice aquí, por ejemplo, en general, el proceso de la crucificación es lento, con mucha agonía. Y Pilato personalmente quiere saber si es cierto que está muerto. Y le confirman a Pilato que Jesús está muerto. Juan 19:38, en el principio de Juan 19:38 dice así: después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo, pero secretamente por miedo a los judíos. Capten esto. ¿Quién era este hombre que con valor fue a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesucristo? Él se llenó de valentía, porque aquí en este versículo vemos que él tiene miedo. ¿A quién? A los judíos. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo, pero secretamente por miedo a los judíos. Vemos también en el 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesucristo de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloe y como 100 libras. Y Nicodemo está presente en este momento. ¿Qué dice de Nicodemo? Que él vino a Jesucristo a visitarlo de noche. ¿Por qué de noche? Porque tenía miedo a los judíos, así como José de Arimatea. Él también tenía miedo. Él vino a Jesús, pero a escondidas. Déjeme decirles, iglesia, así como tuvo miedo, así como a escondidas, así como dice la palabra claramente, en secreto era discípulo de Jesucristo. Va a venir un día en cuando Cristo nos van a llamar. Él nos va a llamar. Alex, yo no quiero discípulos de secreto. Tienes que hacer un testimonio para mí. Y él, lleno de valor, se paró. Él hizo lo que él pudo hacer. ¿Se acuerdan que los que estaban de distancia no podían hacer nada? José está haciendo lo que él puede hacer. Él lleno de valentía y nosotros como iglesia. Un día Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a decir, ya no quiero que seas discípulo secreto. Ven a la luz. Yo quiero que tú des testimonio de mí, así como estos dos hombres. Ellos eran hombres ricos. Ellos podían tener a los siervos, mandar mis siervos para bajarlo. Quiero leer esto. Dice aquí Marcos 15:46. Y él compró, ¿quién? José de Arimatea. Él compró una sábana. Y esta palabra es muy importante. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una roca, y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La palabra clave de este versículo es que y quitándolo. Esa palabra es muy importante porque este José de Arimatea quitó, escuchen, quitó a Jesucristo de la cruz. Los clavos en sus manos y los clavos en sus pies. Y Jesús de Arimatea tenía que sacar los clavos. ¿Tú crees que era posible sacar los clavos sin lastimar, hacerle daño a las manos y a los pies de Jesucristo? Pero lo hizo. Él bajó, dice aquí la palabra de Dios, el cual compró una sábana
y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una roca, y se hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Una vez más, Juan 19, 38 y 39, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo, pero secretamente por miedo a los judíos. El 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Estos hombres ricos, ya voy a terminar. Estos hombres ricos vinieron y lo hicieron ellos mismos. La costumbre de los judíos era que ellos tenían que preparar el cuerpo. De uno que fallecía, ellos tenían que limpiar el cuerpo. Esto es la costumbre de los judíos. Voy a entrar en el detalle de que tenían que hacer ellos. Tenían que preparar, tenían que lavar el cuerpo. Y no había nadie sobre el cuerpo. Voy a terminar ahorita. No había ningún material extranjera que puede estar sobre el cuerpo, vamos a decir, su vestidura. Pero mucho más de eso, la corona que Jesús tenía sobre su cabeza. Y dice la palabra de Dios que le dieron con un palo sobre la cabeza. Le pusieron la corona y le dieron con un palo. Y las espinas de esa corona, si hubiera uno que se quebró, lo tenían que sacar. Y aquí está nuestro Señor. Y ellos lavando y limpiando y preparando, y tenían que quitar cualquier material extranjera del cuerpo, como las espinas, que a lo mejor se quebraron dentro de su cabeza, y lo tenían que sacar. Y el rostro, y los labios rotos por la bofetada, los tenían que limpiar. El pelo lleno de sangre, lo tenían que lavar. Estos hombres estaban preparando en la manera que los judíos preparan un cuerpo. Y tenían que limpiar a nuestro Señor Jesucristo. Vieron los moretones sobre su rostro, los brazos y los hombros, las espigas que mientras que Él cargaba el cruz por nosotros, Él cargando la cruz por nosotros, las espigas, tenían que remover. La herida de prueba que Él estaba muerto, le tenían que limpiar. El azote de su espalda, tenían que darle la vuelta y lavarlo. Todo esto, los manos y los pies, que fueron arrancados por medio de los clavos, Él colgado en la cruz, los tenían que limpiar, los tenía que preparar. Pero mucho más, los ojos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo miró con sus ojos a la multitud y tuvo compasión porque los miró como ovejas sin pastor. Y lo más difícil es cuando ellos vieron los ojos que estaban cerrados, que un día Él miró a nosotros, la multitud, y tuvo compasión de nosotros, como ovejas sin pastor. La oveja no se puede defender, pero tenemos un buen pastor.
los labios que ya no decían nada. Yo soy la resurrección y la vida, dijeron esos labios. Pero ya no escuchaban estas palabras hermosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre porque lo que yo he hecho es para usted. Esto lo hice para usted. Así como le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que Él hizo esto por usted? ¿Crees que Él sufrió todo esto por nosotros? Hay algunos que dicen, Jesús no estaba muerto. Él no murió porque si no murió, no resucitó. Pero nadie le iba a decir a José de Arimatea y nadie le iba a decir a Nicodemo que Jesús no estaba muerto. Porque en detalle ellos tenían que tocar y limpiar y preparar este cuerpo. Ellos vieron. No hay nadie que nos puede decir a nosotros que Cristo no vive, porque vive en mí. Nosotros somos testigos de Jesucristo, que Él vive. Dice la palabra de Dios, Pablo dijo, el mismo Espíritu Santo que resucitó Cristo de los muertos, mora en vosotros. Aquí no termina la historia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gloriosa final a esta historia, a este evento que pasó realmente. Y si no saben lo que pasa, tienen que venir el próximo domingo para que sepan lo que pasa. Que Dios los bendiga.